Ahí quédate, Henry, porque ya te vi. Ya estás. Mira, Aquí estoy. buena onda. Sí, ¿Verdad que hombre, es fácil? sí, permitime solo. Y ahí está María del Carmen. Buenas noches, María del Carmen. ¿Qué tal? Buenas Un noches. segundo. Ahorita me conecto. Es que está a oscuras aquí. ¿Qué tal? Pues vivo aún. Qué bueno. Yo también. Hay frío allá, ¿verdad? Bueno, yo soy friolenta, pero sí, está más frío. Sí, yo también. Todavía no ha bajado mucho la temperatura por acá, pero ya en centígrados, hoy estuvimos 6, 16. 16, sí. Aquí está más o menos así, tal vez 19, ¿verdad? Sí. Pero estamos acostumbrados a 22, a 20, sin mucho. Sí. Entonces sentimos frío. Hola, Henry, ¿qué tal? Qué gusto verte. Añales sin verte. ¿Qué tal? Gustazo. Ya me di cuenta que era el asunto que no me podía comunicar con ustedes. Fíjate que es que yo aquí arribita me apareció vivo, o sea, en vivo. Y eso no, Te apareció vivo, te quiero. me aparecieron unos vivos ahí, vos. Entonces, eso no lo vi la vez pasada, fíjate que no salió, entonces ahorita lo apaché y me puso cabal con ustedes y fue fácil, pero estuve buscando antes de que apareciera ese letrerito, estuve buscando de todo y no aparecía nada, entonces dije, oh, bueno, otra vez, ¿verdad? Pero qué gustazo, ¿cómo les va? Sí. Bueno que Pues, ya pudiste. Ahora Lucrecia, ahí viene Lucrecia. vaya. ¿Dónde está? Aquí en Guate. Ahorita la aparezco. No la vemos. ¿Un está? Esto parece magia, ¿verdad? Ahí está Lucrecia. Ahí voy. Sí. Hola, Luque. Bueno. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Gusto de verte. igual, bien. ¿Y vos? Al fin pude entrar. ¿Leíste mi mensaje? No, fíjate que solo leí bueno, el mensaje que tú le mandaste a Carlos, sí. No, yo te mandé uno a ti de cómo entrar. No. Fíjate que, pero me fue sencillo porque la verdad es que me metí a historial otra vez, pero ahí no dice, o sea, a TCC, pero ahí no hay nada que diga historial. Entonces dije, oh, bueno, pero de repente ahorita apareció en vivo, que decía en vivo, solo le apaché ahí, decía unirse ¿Sí ves? al grupo, y entonces ya, ¿verdad? Eso es facilísimo. Gracias, de todas maneras. Qué ¿Sabes? bueno que lo logramos y estamos ya aquí. Miren, ¿tienen alguna idea de qué es lo que quieren que comentemos hoy? No, yo solo quiero decir que tu inquietud, Carlos, de hacer estas posts, nos ha enseñado cómo manejar la tecnología, así que bravo por eso, porque yo sí que Yo nada. ¿Cómo tampoco está? creo que Sí. con Lucrecia, cuando empezamos con la idea y la inquietud, tuvimos que averiguar cómo poder hacer esto, porque yo no tenía la menor idea y lo tratamos de hacer en Zoom y era más complicado hasta que descubrimos que se podía hacer en Facebook de esta manera más fácil, ¿verdad? Así que Es que parece que el Zoom, el administrador tiene que pagar. si quieres que tu video dure más de media hora, ellos dan media hora gratis, pero si quieres más, tienes que pagar. Además, el hecho de grabarlo te roba un montón de espacio de tu laptop.
Entonces yo creo que esto es más práctico y más cómodo y más la página está en Facebook, ¿verdad? Pero Sí, Y creo fue que fácil de entrar, sí. ya vendrán otras nuevas formas de hacerlo, ¿verdad? sí. No, aquí está bien. Por el momento vamos bien. Ahora, fíjate que yo voy a viajar el lunes entrante, no este que viene, sino el otro. Entonces, creo que no me voy a poder comunicar por el cambio de horario, porque es otro país, otro mundo totalmente a donde voy. Vas a Cobán. Sí. Bueno, No, vamos a Japón. A Japón, qué lindo. Puchica. Sí. ¡Hala! cualquier Dios. intento de comunicarse se puede, pero sí, gracias por avisar y tomaremos en cuenta. Sí, tendríamos que ver el horario y si yo voy a tener internet, ¿verdad? Claro, Lo malo es que no entendemos japonés, fíjate. Me van a salir todos los simbolitos en gallo, ¿verdad? Nos vas a sí. tener que hablar japonés, entonces estamos en gallo. Ah, solo sé decir sayonara, arigato, domo arigato. Sí, Yonigato. Sí, ¿Cuánto sí. tiempo te vas? ¿Se van? Fíjate que nos vamos 10 días a Japón, 10 días a Tailandia Ay, qué lindo. y son 4 días, 2 de ida de vuelo y 2 de regreso. Playas hermosísimas ahí en Tailandia. Sí. Te vas Ya fuiste, ya estuviste ahí. No, fíjate que no he tenido la suerte de ir a Tailandia, pero he visto muchos videos y también Japón, no estuve. Y la verdad es que me impresiona Japón porque tiene unos trencitos que van en las montañas. ¡Hala! Pero qué preciosidad de trenes, ¿verdad? Son súper lujosos, lindos, te dan un servicio excelente y la pasas muy lindo porque vas a pueblitos pequeños. Así que vamos contigo, nos llevas. Les mando fotos. y ya nos contarás tu vivencia. Sí, Ajá. primero Dios. Sí, todo bien. I O Sí, sea, estoy I'm nerviosa. talking va, with somebody. va a ser semana. Later I'm going to check because Es el lunes right now. 25. Lunes 25 y te vas como 2 semanas o 3, Nos vamos casi el mes. casi el mes. Y pues, Sí, regresamos 23 de diciembre. ay, qué alegre. Sí. Un día antes de Nochebuena. Qué alegre pasar la Nochebuena en Guatemala, ¿verdad? Pues yo no voy a poner, pero ni una bombita, pues. ¿Para Yo, qué? yo tampoco pongo ya, para mí eso ya no tiene sentido. Sí. Para mí tampoco. No, no tiene Hablando de el comercial. vaciar todo lo anterior, todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Creo que se me oculta pensar en seguir celebrando tradiciones que no tienen ningún significado, ¿verdad? Algo Para le, mí, si la tienen, les voy a decir por qué. No porque crea en el significado, porque nos han mentido, pero la pasé tan nice en mi niñez celebrándola que se volvió parte en mi corazón, ¿verdad? De algo muy importante que es algo que está muy arraigado. Fui un niño feliz celebrando Nochebuena. Entonces, eso me marcó para seguir la tradición. Ahora, sí, por la creencia, no es real, ¿verdad?
yo creo que nos han impuesto hasta las fechas y todo, pero la celebración para mí es muy linda. Y las celebraciones en Guatemala, como la quema del diablo y todo eso, también me gusta. Y el 1 de noviembre, el fiambre, todo. Sí. Ya pasó. Ya. Pues yo leí algo de lo que Carlos mandó sobre el simbolismo y sobre los rituales. Por supuesto, Carlos lo enfocó al arte, ¿verdad? Pero sabes que a veces creo que tu creencia te lleva a hacer situaciones simbólicas y hacer rituales. A mí no se me olvida, Carlos González de Paz hacía un nacimiento bastante impresionante. Y ese es, Ese era como su manera de venerar el nacimiento de Jesús y aplicar su creatividad. por supuesto, es que volvemos a caer en la necesidad del ser humano de ritualizar su experiencia, darle un sentido a la existencia. Y todas esas tradiciones de la Navidad y de esa niñez han dado un significado y nos ayudan a sentirnos parte de una realidad, entre comillas, ¿verdad? Y ese es el propósito del arte también, el ritualizar a través del proceso creativo toda una forma de observar la realidad, de interpretarla, de hacer un análisis, de hacer una síntesis y plasmar esa síntesis en obra de arte, cosa que ya hemos platicado que es una forma de plasmar una memoria, ¿verdad? Que quede la obra y que quede ahí incluida la memoria de eso que significa para el artista, para los que lo ven, ¿verdad? Ahí ya entramos a la experiencia estética que es la comunicación con el observador, ¿verdad? Pero entonces la Navidad y todo esto es parte de esa creatividad y de esa necesidad de encontrarle un sentido a la existencia. Por eso es la tradición. Es una fusión de cosas. La Navidad es una fusión de de 1000 cosas. Es familia, es comercio, es soledad, es un montón de cosas. Pero dentro de esas múltiples cosas, creo que se sintetizan en una necesidad espiritual, como el arte también. El arte, creo que podemos ver cómo convergen las tradiciones culturales con las formas, distintas tendencias artísticas, donde converge esa necesidad de trascender y esa sublimación, ¿verdad?, espiritual del espíritu. Y ustedes tocaron un punto muy interesante cuando dijeron ritual. Y yo creo que nosotros como seres humanos somos ritualistas en general, pero lo que se hace sin sentimiento, aunque sea un ritual, no tiene efecto en el cosmos, ¿verdad? Yo creo que el efecto es cuando el ritual se vuelve o se transforma en sentimiento. Por ejemplo, cualquier tipo de arte sin sentimiento es algo vacío, pero con sentimiento se convierte en algo importante, en algo vivo, no en algo que se plasma y que está vivo. Por eso las pinturas de Goya y de los famosos, ¿verdad? Perdón, solo lo mencioné él, pero de todos ellos que han sido tan insignes pintores, o de los escultores, ¿verdad? Yo estaba viendo unas obras hace un tiempo con las estatuas que tienen mantos Sí, translúcidos. increíble. Y decís,
qué belleza, ¿verdad? Pero este hombre no solo lo dejó plasmado, sino lo dejó por siempre. Y eso es cabalmente el ritual que yo creo que es importante en el ser humano, ¿verdad? Sí, Fíjate que habría que preguntarnos cuándo se nos abrió el portal a la experiencia estética, porque es un portal que se abre. No, no creo que todo el mundo tenga esa experiencia. Yo creo que ya se nace, tu cerebro ya nace que está preparado para eso, tus oídos escuchas diferente, toda tu esencia, tú ya naces para eso y la vida se encarga de ponerlo a uno en el lugar adecuado con las personas correctas. También cuando naces para eso, estás buscando todo el tiempo, ¿verdad? ¿Quién te enseña, quién te prepara, cómo aprender, cómo llegar? es que Eh, el hombre desde el comienzo, podríamos decir, ha tenido la necesidad de darle forma a su existencia, de sentir que tiene un propósito para descubrir por qué está aquí y cómo poder darle sentido a eso. Por eso desde el inicio, estética se refiere al formar, a esa necesidad de darle forma. Y la primera forma de darle un sentido a la existencia fue la adivinación. Esa fue la forma en la que el hombre empezó a formar patrones que podían predecir las lluvias, que podían predecir las cosechas, que podían predecir las épocas diferentes del año, los ciclos. Entonces, a raíz de eso empezó a ritualizarse la experiencia, a adivinar el futuro, por así decirlo, y luego empezaron los intentos de avanzar hacia la ciencia y que se creó la astrología, de ahí se derivó en la ciencia, pero lo que pasó fue que de repente se separó la espiritualidad de la ciencia, cuando vino alguien a decir, pienso, luego existo, ¿verdad? Cosa que de se dividió la tendencia a crear forma así, de forma espiritual, forma que le diera sentido y emocional a la vez, ¿verdad? Recordemos que el pensamiento científico ya no incluye las emociones, sino que todo es pragmático, todo tiene que ser comprobado. Entonces vemos aquí que todo empezó desde por qué estoy aquí. Y eso lo hemos hablado y que nunca llegaremos a encontrar una respuesta, sino que seguiremos explorando las diferentes formas de hacer arte, ¿verdad? bueno, Ahora, cuando vos te referiste a la adivinación, es fantástico ver que qué fue primero, ¿verdad? La adivinación o un indio El fenómeno. americano, un nativo americano bailando 3, 4 días y luego incluyendo el tambor para tocar los órganos abajo y esa se convierte en ese ritual para entrar en una meditación o en una catarsis En que un presente, en ¿verdad? un presente que a la vez eso está creando lo que Carlos dice o lo que Don dice de poder conectarse por medio de esa danza frenética que lo lleva a un estado alterado, pues no sé si alterado, pero más natural que el nuestro. Alterado, sí, es un alterado, estado alterado de conciencia, sí. es un excelente ejemplo, Henry, de lo que puede ser un ritual provocado, ¿verdad? O buscado. Pero yo no sé si me permiten contar mi primera experiencia donde yo sentí que se abrió un portal sin saber qué es lo que yo quería en la vida. Tenía 8, 9 años tal vez. Y mi
abuela Guadalupe, que vivía en la Antigua, la llegaba a ver chiquita, me llevaban a verla y entraba, ella me cortaba el pelo, me ponía mi vestido de angelita, mis alas, mi coronita, y venía la procesión. Y cuando ya se acercaba, me metía en la fila de los angelitos. Y eso, todo eso para mí era como el corazón me latía a 1000 por hora, Qué porque belleza. la música de la procesión es una música muy fuerte, muy, Ay, muy es muy fuerte. vibrante. Y vestida de angelita, pues yo me sentía ángel, ¿verdad? Y el Cristo crucificado, y todo eso es un drama. Es Y un ahí drama. creo que nació mi búsqueda a las artes escénicas. Es un drama, pero si nos damos cuenta, todos estamos inmersos en este drama para poder trascenderlo y a través de la experiencia estética, en el caso de las artes, pues lograr a, a ese drama, ¿verdad? Que todos vivimos, esa angustia que vemos reflejado en una imagen de Cristo, ese sufrimiento de estar crucificado. Eso lo tenemos que pasar todos y lo pasamos tal vez diariamente. Pero yo me he cuestionado muchas veces qué hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto así, con esa violencia, a la gente le llamaría igual, hubiera tenido el mismo impacto. A la gente le llamaría la atención, porque como somos tan morbosos y nos gusta la sangre, ya han pasado no sé cuántos siglos y todavía le ponemos la corona para que chorree sangre. Entonces, digo yo, si no muere así, tal vez no le hubiéramos puesto tanta atención. Pero recordemos que todas esas son imágenes que han surgido, Supuestamente que haya muerto así. todas esas imágenes brotan del inconsciente activo de la humanidad. O sea, que no es que nosotros querramos verlo así, sino que ha surgido como un regalo para poder visualizar lo que es el sufrimiento en la experiencia humana, ¿verdad? ¿Sabes? Yo les quería leer cabalmente, ahorita es que se me ocurrió un poema que cabal, Mari Carmen, ¿te acuerdas de este libro, Mari Carmen? Que tú ¿Cómo se Está llama? al revés. me hiciste el prólogo. ¿Cómo se En la intimidad de lo profundo. Ese es Dice, libro tuyo, Henry. sí, esta es una fotografía de Mario Madrid y la poesía es mía. Entonces, este fue editado en el 2000 algo. Pero les quería... Te puedo pedir que cuentes cómo fue el proceso de la elaboración de ese libro. Vaya, solo déjenme leerles, es que esta fotografía está acá. Yo le saqué una poesía cabal y es de para mí es un ritual y una procesión, lo que estábamos hablando. Entonces, son cortitos, dice 2. O sea, tú y alguien más al que estás venerando en esta procesión. Bríndome a mí, a mis congéneres, a mi certeza o ansiedad. Bríndome, porque me brindo a mi creencia, a mi sangre. Sangre de tiempo, sangre seca de tradición, perdón y peca, de peca y perdón. Tum, 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 tum. Del dolor de mis hombros, del dolor de mis creencias, al vaciar mis temores en un rito de 2, rito de tradición, rito de peca y perdón. Cabal, el ritmo ese me acordé de este poema. Entonces, por eso es que lo fui a traer. Este es el libro, En la intimidad de lo profundo. Qué bello, Henry.
y nos ayuda a hacer énfasis en lo que estamos platicando hoy, ¿verdad? Ese sufrimiento y esa repetición de ese sufrimiento diario que nos impulsa a poder encontrar una respuesta, ¿verdad? Y aprovecho para reforzar, creo que mencionaste en tu poema la sequedad de la tradición, ¿verdad? Y a mí me ayuda a entender el por qué yo quiero vaciarme ya de tradiciones para poder encontrar otra forma de ritualizar. Ya no repetir la misma Navidad y respetable para el que quiera seguir la tradición, ¿verdad? Pero creo que para mí es muy importante por alguna razón el vaciar todas esas tendencias mentales, patrones, sido desde mi y que indudablemente fueron motivo de alegría en ese tiempo, ¿verdad? Pero como en que en este momento tal vez necesito algo distinto, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes acerca de... Es maravilloso el poder que compartes, Henry, porque habla ¿Sabes? precisamente de ese constante sufrir, que eso es lo que abre e inspira al ser humano a crear una respuesta, ¿verdad? Una obra de arte sublime, todo ese dolor proponga una visión distinta al significado. Sí, ¿Sabes qué pienso? Las tradiciones se vuelven hábito y la repetición te crea un vacío. Y por eso es que no es tradición. O sea, la búsqueda no es pertenecer a una tradición. La búsqueda es precisamente hacer lo que tú piensas que puede favorecer tu ser, tu tu mundo. creatividad, tu espíritu. Y utilizar la imaginación sobre todo, ¿verdad? Como hemos estado hablando también, que es tan crucial vivir del lado más imaginativo que del lado racional, ¿verdad? Y vivir del lado más imaginativo y presente, porque hoy me recordé viendo una serie que estoy viendo que le dijo un extraterrestre, le dijo a un terrestre, es que ustedes viven del pasado o viven del futuro. Entonces se pierden su presente. Y con lo que tú estás diciendo, Don, de vivir, dejar las tradiciones por un lado y vivir, que tenés mucha necesidad de vivir lo tuyo ahora, es el presente. Es el presente, sí. Es como querer encontrar la propia voz, ¿verdad? Que es tan importante para el artista, como hemos Ya no hablado. Pero, dejándose ¿sabes? llevar siempre por los demás, ¿verdad? Hacia diferentes puntos en lugar de seguir tu voz y llegar tú a tu propio punto. Pero hay algo importante. Claro, tú puedes buscar tu propia voz, incluso encontrarla, pero ese caminar solo contigo es lo que te produce dolor. De todo. Lo que pasa es que nos han educado para que tengamos rechazos hacia determinadas experiencias, hacia lo negativo, pero finalmente todo forma parte de la formación, lo positivo y lo negativo. Y yo soy el resultado de ambos extremos. La dialéctica, como dice Hegel, esa dialéctica, ¿verdad? Pero, Esa pero la verdad, tensión entre el querer sufrir y el no querer sufrir, ¿verdad? Pero precisamente es esa tensión lo que provoca o insta y motiva el proceso creativo para buscar ese tercer punto, que es el medio entre los dos opuestos, ¿verdad? Entonces el artista vive en una lucha constante para manejar esa tensión, aprovechar esa tensión y plasmarlo en una tercera visión, ¿verdad? De lo que va a ser su propuesta. Y era lo que hablábamos con Don hace un tiempo, me imagino, es parte de
que no se le puede al ser humano eliminar el sufrimiento, porque el sufrimiento es sumamente importante para el ser humano, porque tiene que haber sufrimiento y cabalmente lo que estábamos hablando del video, gozo. Y lo opuesto, sí. Pero el gozo es tan efímero, ¿verdad? Te comes un heladito y se terminó rápido. Te comes una cena, se fue. Gozaste de 1 hora viendo una película y se fue. Entonces, no, igual el sufrimiento, o el sufrimiento puede ser más largo, pero se necesitan de los dos para que el ser humano llegue a tener su neutro, ¿verdad? Su parte fundamental, que es lo que es descubrir del sufrimiento la fuerza que te hace ser mucho mejor en el futuro. Porque efectivamente los antiguos necesitaban del miedo para poder huir de las bestias en caso de sobrevivencia. Ahora ese miedo se está transmutando porque como ya no lo tenemos, ya vivimos con menos temor a estos ataques, digamos, ya no hay animales, ya no hay selva. Entonces, ese sufrimiento o miedo nos hacía que creáramos nuevas hormonas vitamínicas para producir que el cuerpo funcionara mejor. Por eso es que la gente se está enfermando mucho, porque está cambiando todo el sistema de vida. Y tanto el sufrimiento como digamos, el premio se necesitan. Bueno, yo creo que sí hay, ¿cómo se llama? Acontecimientos en la vida que salen fuera de tu control y que significan para otros seres humanos en realidad sufrimiento. No he pasado por eso, pero creo que también el sufrimiento depende de la actitud que tomes ante él. Sí. De la actitud humana. Sí. Pero ¿Cómo me dejo vencer o surjo de esto y es mi aprendizaje, ¿verdad? Pero primero viene el golpe. Digamos, si es golpe para ti, por ejemplo, que te pongan en la cárcel, ¿verdad? Lo tenés que aceptar. Y ya aceptándolo podés ya trascender esa experiencia, que tal vez te pongan 30 años en la cárcel y dejes a tu familia, tu esposa se casa, tu esposo, y viven otras vidas y se olvidaron de ti completamente. Pero estás ahí y no puedes evitarlo, así que tenés que salir adelante o te morís, ¿verdad? Así. Yo la verdad que pienso que cada persona busca ese centro, busca esa guía. En mi caso personal, soy cristiana, mi guía es Jesús, mi luz, mi salvación. Amén. Y sí, no dejo de pasar por situaciones adversas, no dejo por eventualmente tener sufrimiento ante una situación. Pero si yo pienso en Jesús y oro y pido, encuentro Tu centro. Claro, centro. pero de la misma manera Dante lo encontró en escribir su Divina Comedia y atravesar el infierno, ¿verdad? Ahí está. Entonces es otra Sí. forma de atravesar esa tensión y de sublimarse y de encontrar, aprovechar, como Lucrecia dice, cómo lo voy a enfrentar, ¿verdad? Y qué voy a aprender de eso. Entonces Dante nos ofrece a través de su ejercicio imaginativo de atravesar ese infierno, ofrece un proceso, ¿verdad? Importantísimo en la vida. Y es que él va a 3 lados, ¿verdad? Al cielo, al infierno, al purgatorio. No sé cuál, no me él acuerdo. empieza en el infierno. En el infierno empieza, pero ¿verdad? Luego va subiendo. Guía es Beatriz. Exacto.
su guía es el amor que él sintió por Por Beatriz, ella. simbólicamente Y hablando. Beatriz es el símbolo de esa parte amorosa que todos conservamos. Buscamos, lo Tenemos y buscamos, lo queremos, lo anhelamos. lamentablemente hay gente que estábamos platicando la vez pasada con Carlos, que realmente o no tienen alma o están fuera de sentimientos. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, no sé, ellos se consideran muy afortunados, pero, por ejemplo, se ha considerado que ciertas enfermedades mentales, como los asesinos en serie, carecen de empatía y entonces carecen de ese amor. Debe ser tremendo, pero también a ellos los impulsa el peligro, porque como no lo sienten, no tienen miedo. Miel. Sí. Sí, Pero eso es blindar tu conciencia, tener una conciencia blindada. Es cierto, no les penetra nada, pero tampoco les sale nada, pues. No, a una sola dirección, ¿verdad? Tratar de hacerse los quites ante cualquier cosa que vaya tu felicidad, entre comillas, ¿verdad? Tu ser bueno todo el tiempo, tu no debes pensar ciertas cosas, ¿verdad? Porque te van a tener consecuencias negativas. Todas esas son limitaciones que nos han guiado hacia solo una parte de la vida y eso no puede, pues, por eso estamos. yo creo que Sí, es tampoco necesario bajar más para poder subir más. O no, sea, hay tampoco. veces, Ahí vamos. Hombre, no, es necesario mantenerse en un nivel, no, porque te bajar digo, hasta abajo a veces ya no Pero se te es digo, como la magia del caos. Después del caos, de la gran desgracia, viene algo. O nunca estuvo más oscuro antes del amanecer, ¿verdad? Yo me imagino que eso te refieres. sí que habemos personas que Tocar fondo. tenemos que tocar fondo para podernos dar cuenta de ganar más el cielo, digamos, porque si no tocas fondo no te podés imaginarte, pero para nosotros no es suficiente, ¿verdad? Imaginarse, lo tenés que vivir y entonces es el chipotazo, pero, pero así somos, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Porque la comparación de la naturaleza es que solo en la noche se ven las estrellas. Eso es una frase de Oscar Wilde, ¿verdad? Pero muy Linda. para compararlo con la misma naturaleza, ¿verdad? Que solo de noche se ven y se perciben. No sé si a ustedes les pasa que cuando yo despierto en la madrugada, mis temores se acentúan. Cuando sale el sol, los temores como que se ponen de una manera distinta, los percibo de una manera. Bueno, yo sí estoy viendo las estrellas ahorita y ya es de Gracias. noche. No, Estoy sabes viendo que unas estrellas. sí, En el anonimato, las pero estrellas. sabes, Carlos, muy acertada lo que tú has dicho. Cuando sale el sol, se calma tu angustia, Así es, porque el sol es luz y Cristo es luz. así, Entonces, así ahí es. Cristo es la metáfora de esa energía solar, ¿verdad? sí. De esa resurrección cada día, ¿verdad? Y es la única promesa que tenemos todos, ¿verdad? Que después de la noche viene el sol. Es lo único constante. Y si el sol pensara o dudara, desaparece todo. Y fíjate que, por ejemplo, yo siempre fui nocturno, disculpen que hable de mí, pero cuando estuve trabajando aquí en una empresa durante 14 años ya, trabajé casi siempre segundo turno, que era de la tarde hasta la madrugada.
porque a mí siempre me gustó trabajar en las madrugadas, porque me concentro mucho, siento que hay una gran paz. A mí la noche no me da miedo, me brinda una halo como es enigmática, pero es preciosa, ¿verdad? Aunque no se ve nada y aunque los fantasmas salgan de noche. No, pero el También es un momento silencio, que te invita a la creatividad, ¿verdad? La es noche. el silencio, fíjate lo que Silencio, La paz. favorece. sí. Pero yo me acuerdo los ensayos de noche, cómo son de productivos. Uno hace un montón de cosas en la noche. Y me encanta la frase también, el silencio es más elocuente. Sí, Sí. El silencio es más En elocuente la noche. en la noche, sí. Es cierto. sí. Pero entonces vemos qué importante es el arte, ¿verdad? Tal vez no tanto el arte de entretenimiento, sino que el arte es una forma de tratar los infiernos para poder encontrar esa luz, la iluminatividad, ¿verdad? Qué maravilla. Ay, ahorita me recordé de una frase que me dijo Alejandra Bolaños, que me dijo ella, a lo mejor las mejores danzas son las que hacemos en la soledad de nuestra casa, en nuestro puesto, las que nadie ve, las mejores danzas son las que tal vez no hay público y que nadie se enteró. Y así es. Fíjate que a veces yo me acuesto pensando en una situación o problema que debo resolver y un poquito antes de despertar me viene la solución. Así es como tengo que manejar esto. Y cualquier cosa, por muy sencilla que sea. ¿Sabes por Ponete, qué? Porque tenés fresco, estás viniendo del sueño y salir del sueño y todo el cerebro está perfectamente diáfano. Ya quitó toda la basura y entonces entra otra vez el proceso de raciocinio. Y eso es magnífico. Esa es la mejor hora para poder meditar o razonar o resolver problemas, ¿verdad? Hay que salirse del bote de la basura, ¿verdad? Yo tengo una fotografía que es precisamente dos basureros, ahí se las voy a compartir. Y mi idea fue, ¿quiere ser? Tiene que salir de la basura. pero regresando a los rituales, en, en esta época de que todo es prisa, presión, tráfico, opresión, ¿cómo podés tú extraer de tu vida cotidiana algo que sea ritualístico? Pero lo que pasa es que también tú puedes estar, yo creo que eso hablaba Henry antes, tú puedes estar lavando un trasto y estar en un ritual y estar pensando y estar en el presente y te vas a sacudir y estar ahí y que eso sea un ritual. Ahora, quisiera que Mari Carmen nos explicara qué entiende ella por querer salirse de esa cotidianidad absurda, digo yo, o no, y bien o mal, y a qué te refieres con salir y ritualizar. Pues que tu vida no sea algo automático, que tu ser cotidiano no se vuelva una cosa automática, sino que exista una pequeña Es el presente, conciencia de que estar ahí. lo que estás haciendo sea útil, sea un healing. La conciencia, y lo dijiste claramente, perdón que me interrumpa ahí, pero yo yo te iba a decir conciencia, porque el acto en sí, que se ha vuelto el mundo rápido o
más descabellado. Somos nosotros los que nos tenemos que mantener en esa conciencia de que todo sea real. Por ejemplo, si tú haces un trabajo y lo haces a conciencia, estás meditando dentro del trabajo, estás consciente y estás haciéndolo con mucho gusto. Pero si lo haces inconsciente y pones adelante lo rápido que lo tenés que hacer, en lugar de hacerlo en calidad, lo vas a hacer rápido, ya estás desvalorando y tú mismo estás poniéndote en el punto de desconcientizarte. Entonces yo creo que la conciencia en cada acto es lo que guardan los monjes tibetanos o lo que tratan de hacer. No es completo lo que hacen, sino ya estarían en otro plano. Pero sí el propósito de ellos de mantenerse en una constante vigilancia de sus actos es esa, estar en conciencia. O como dijo Lucrecia, buscar en un hecho tan insignificante como lavar los platos un sentido imaginativo, ¿verdad? Y vuelvo a mi metáforas. El que quiere salirse del bote de basura, pues hay muchas formas de hacerlo. Enfocarte en qué estás soñando, enfocarte, el otro día hablábamos de qué está sintiendo tu cuerpo, qué estás sintiendo tú, qué emoción estás pasando. Todo eso hay que ponerle mucha atención, estar contigo, escribir. Fíjense que las personas que tienen, un doctor hizo un libro acerca de las experiencias de las personas moribundas y cuando él entrevistó como a 1000 personas, que son las del libro, él les preguntó qué es lo que se arrepiente en la vida. Y todas dijeron de no haber hecho lo que quería haber hecho. Hicieron ¿Y cómo saber qué es lo que querés hacer, verdad? Difícil. Ese es el reto de Por salirse de la basura. ejemplo, irte a Europa o irte al Japón, bueno, es una cosa que tú quieres hacer y felicitaciones porque es un logro para ti Sí. y es algo bello. Pero para otro posiblemente ir al Japón no signifique casi nada. O para el que no tiene recursos para ir al Japón, pues que se tenga mano. Por Se internet, va a Iztapa. te metes a internet. Pues sí, o te vas a un Una realidad virtual. Sí. Y está bien, es que el estar contigo mismo significa que tú eres tu mejor compañía. Así. Pero tal vez eso es lo que falla, que no puedo estar conmigo porque no soy mi mejor compañía. Es que sabes que no somos seres completos, no somos seres, que te dijera yo, poderosos. Somos humanos, fallamos. a la meta es llegar a esa completidad, a esa plenitud. Eso sí podemos hacerlo un propósito de nuestra existencia, el llegar a ser completos, descubriendo qué es lo que queremos hacer todos los días, darse la oportunidad de ir a trabajar, de escribir, de hacer lo que quieres y te enriquece. Eso es empezar el camino a sentirte pleno en la vida. Ahora, Y todas esas actividades implican estar contigo mismo. Lucrecia, lo que sí te voy a decir, cuando yo me fui a echar un viaje con mochila muy largo, yo fui solo y llegaba a cierto país y de repente me encontraba a otra persona que me había encontrado en otro país hace 3 meses atrás y nos encontrábamos y decíamos, ¡hala, qué bien verte!
qué bueno. Y entonces, ¿querés salir hoy en la noche a tomarte algo? Y salíamos. Vaya, ya de último, pasados 2 semanas o una semana, nos encontrábamos siempre en el albergue y, bueno, vos, yo me tengo que ir por acá y vos para allá. Entonces ahí nos vemos y ojalá que nos volvamos a Si encontrar se algún día. puede. Esa es la vida misma. Así es, nacemos solos y morimos solitos. Nadie nos acompaña. Bueno, aparte de Cristo, estoy hablando de los seres humanos. Porque yo me gocé mucho estando solo en la vida. No siempre quería estar solo, pero cuando estuve solo, que fueron años, me la gocé. Y me imagino que hay gente que se siente feliz estando solos y hay gente que aunque estén llenos en una playa de Están gente, solos. se sienten solos. Sí, Sí. Entonces, Y para los que, ahorita que mencionaron a Cristo como tu compañía, para otros ese Cristo puede ser ese íntimo ser uno mismo que está en potencia de llegar a desarrollarse plenamente, ¿verdad? Entonces, sí, esto puede ser también nuestra mejor compañía, nosotros mismos, ese potencial que todavía no hemos descubierto, ¿verdad? Y que el arte, sabes, ese es el propósito. sabes, en la Ese Biblia tuyo hay, mismo será el yo soy. ¿Cómo? Ese tuyo mismo será el yo soy. sí, yo digo, en la Sí, Biblia hay un versículo que dice tratar de llegar a la meta del supremo llamamiento. Y en el Ah, sí. Antiguo Testamento hay un nombre de Dios que es yo soy. ahí está, Jodge Bodge. ahí está. Y también es el mago en toda persona que va creciendo y va pasando. De hecho, pues hasta en la misma Biblia se cree en la reencarnación, porque hay un pasaje cuando a Cristo lo miran, cuando es que Él es la transfiguración, y le dicen los apóstoles, ¿y tú eres Abraham o tú eres Moisés? Entonces le dice, no, ¿verdad? O sea, ellos creían en la reencarnación. Entonces, esto no se acaba. Para nosotros es como decir muerte, pero no sabemos que la otra vida es más consciente y más vívida que esta, y para ellos puede ser esta la muerte, ¿verdad? Entonces, estamos tal vez muertos ahorita, y ellos están más vivos, Se supone más que, conscientes. yo no sé si en la Biblia lo dice, pero en el Tao dicen que estamos dormidos, que quedamos dormidos todos en el paraíso. La Biblia también. Y Sí, también lo Dormimos, menciona. González pero una vez no preguntó, entonces, ¿estamos vivos o muertos? Y todos nos ahorita quedamos, no no sabemos. sabemos, pero yo prefiero estar viva, eso sí. Viviste coleando. Y miren, tenemos la herramienta del arte, ¿verdad? Para poder descubrir tantas cosas con nuestra imaginación que es una pena no estar utilizándola, ¿verdad? Y pensar también de que solo existe una forma de hacer arte. Eso para mí es tan limitante como sentirse muerto. Y mira, ¿te acordás de tu coreografía con música de procesión y que nos llegaron a maltratar? ¿Te acordás de eso, donde Ana? Sí, Sí, sí. es cierto. Fue la música de la procesión que está haciendo una Sí. coreografía. Pero mira, un buen ejemplo es lo que dice Carlos. Margarita Zurdia no se limitó a una expresión. Ella tuvo varias expresiones. Empezó con pintura. No, creo que su primera obra de arte fue un trabajo en hierro. Pintura, después escultura, después unió música, escultura con música y, o sea, experimentó todo Claro, lo que su pasión la llevó a hacer, ¿verdad? sí, sí.
la integración de las artes. ¿Por qué va a existir una barrera entre poesía y música y plástica y danza si todo puede conformarse dentro de una producción? Claro, sí. Y de hecho los mejores artistas son aquellos que han estudiado varias diferentes artes. Por ejemplo, un músico que entienda la danza porque la hizo, va a tener mejor ritmo en su música, o un bailarín o bailador que pueda ser músico, puede interpretar mejor todavía el ritmo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque yo creo que todas las artes deben de estar unidas en una sola. Debe haber una sola arte, un solo arte que reúna todas. A mí me encanta todo, Sí. ¿cómo se llama? Escribir, actuar, bailar. No puedo decir pintor porque para mí la pintura, pues hay quienes usan el color, ¿verdad? Que son muy hábiles en usar Pero el color y sabe, hay quienes desarrollaron una técnica y no te hacen un dibujito de garabato, sino que pueden hacer realismo. Entonces, ¿sabes cuál es Pero el esa es peligro? una Es limitante, Lucrecia, porque tú puedes integrar la plástica también sin pensar en que tienes que cumplir con ciertos manejos del color. Disculpa, Mari Carmen, te interrumpí. el peligro eh, es que cuando se descubre una habilidad, por ejemplo, un niño que tenga habilidad para dibujar, lo encasillan ya como un pintor. Ese niño crece, puede llegar a tener éxito, es un excelente pintor. Y él dice, aquí es donde aquí pertenezco. Y ya no sale de ahí. Pero es la mentalidad del que enseña, ¿verdad? Por eso Sí, hablábamos el otro día también de la importancia de no enseñar a través del arte, que enseñar a descubrirse a sí mismo para poder en algún momento dedicarse a lo que el niño quiere dedicarse, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que estábamos mencionando hace un rato, Mari Carmen, cuando dijiste de que en este mundo tan rápido, ¿cómo se podía hacer para estar uno más centrado? Bueno, cabalmente la lucha que tenemos en contra del sistema, esa es una de las partes mucho más poderosas que nos hacen estar nerviosos todo el día, estar con depresiones o estar con cualquier cosa, porque estar aislados también, ¿verdad? el sistema es una Guardar pelea, silencio. es una pelea continua contigo y con el resto de la humanidad, ¿verdad? Porque todo son prohibiciones, todo son casillas, ¿verdad? Donde, como tú dices, se encasilla a un pintor en esto y punto, y entonces le estás cortando su imaginación. Tenés que pelear contra un sistema que es un monstruo y que lleva siglos, además, perfeccionándose, mientras que uno no le alcanza la pequeña vidita que nos han dado, porque es una vidita que se pasa así, y hoy sí, nos damos cuenta, sí. ¿verdad? Porque a mí la verdad es que me va a faltar mucho que aprender, irme tan rápido. Yo hubiera querido vivir unos 1000 años. Ahora, una pregunta me Sí. hicieron una vez, mentalmente, yo le dije a Dios, Señor, mira, yo quisiera vivir 1000 años. Entonces me dijo, ¿y tú quisieras 1000 años regulares o viviendo 3 días o 7 días como una mariposa feliz y libre? Ay, ahí sí me la puso difícil. Dije, está bueno, está buena la pregunta. Entonces le dije, después de meditarlo como una semana, llegué a la conclusión, le dije, como una mariposa, porque podrían ser 1000 años encarcelados. Así, Claro, ¿Verdad? claro. miren, lo cierto es de que
todas las artes surgen del cuerpo. Entonces, Así. educar, ¿Será que del cuerpo o del alma y la mente? no, Y el cuerpo es el cuerpo instrumento. humano, ¿Ah? la voz surge del cuerpo. El cuerpo es el vehículo, sí. El cuerpo es el vehículo, sí, gracias. Sí, pero la idea, ¿de dónde surge? La imaginación, como hemos hablado, ¿verdad? Y la creatividad son funciones únicas del ser humano, maravillosas, ¿verdad? Sí, porque la expresión, no puedes expresarte si no tenés un cuerpo, ¿verdad? Si sos etéreo, tenés otra necesidad de expresarte en otras dimensiones, pero no puedes en esta. Pues sí. Conclusión, hay que salirse del bote de cultura. Está bueno. Ese le podés poner entonces el nombre del video ahora. Sálgase del bote. Sálgase del bote. Ya. Sálgase del bote ya. Pero ya. Bueno, algo más que agregar antes de despedirnos. No, pues que ha sido un gusto. Y que Ah, sí. Feliz viaje. Qué alegría. Todavía sí, tenemos una semana contigo, ¿verdad, Mari Carmen? espero que sí, sí, Ok. una sesión. Y depende del cambio de hora. Y si tengo internet, pues trato de reunir. meter. Qué gusto verte, Lucky. Estás muy bien. Y me hacía falta verte. Y Don, siempre bien. Y estamos platicándonos también con vos más. Claro que por sí. Ahí. Y ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, Henry. Muchas gracias. Una maravilla. Así. La Carlota falta, pero la Carlota como que anda en otras cosas, ¿verdad? O posiblemente no ha podido entrar. La que tiene comunicación No. con ella sos tú, Lucky. Sí, es que está bueno. Invitarla. Yo la llamo de vez en cuando, sí. Ah, tú también. Ok. Bueno, pues, Buenas noches. noches. Que se Bonne nuit. Que sueñen con los angelitos. a la próxima. Hasta la vista, babies. Hasta la próxima. Chao, chao.